Gracias. Vamos a estar live en Instagram de Acobir. Comenzamos. Sí, adelante, Ritu. Podemos ir comenzando mientras se nos van uniendo los participantes, ¿no? Cuando gustes. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ritu Saini. Yo soy la coordinadora del Comité de Entidades Bancarias, parte de la Junta Directiva de Acobir 2021. Hoy en día le damos una gran bienvenida a nuestros invitados de lujo, nuestros panelistas de lujo, el señor Javier Carrizo, gerente general de Banco Nacional de Panamá, el señor Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, y el señor Gerardo Ulloa, gerente general de Multibank. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por brindarnos esa oportunidad de conversar con ustedes. Señores, yo sé que ustedes, nuestra audiencia está por webinar, pero la dinámica básicamente es una conversatoria por los temas que nos ocupan hoy, que son temas de urgencia que debemos hablar y traerlo a la mesa. Entre ellos, el impacto de la flexibilización bancaria, qué perspectiva económica estamos viendo para el año 2022 y, por supuesto, cómo la banca puede ayudar a empujar el sector inmobiliario, que tanto lo requiere la mano que la banca nos puede dar hoy. Dicho eso, agradezco a la Junta Directiva, al ingeniero Francisco Chen, el presidente de la Junta Directiva de Acobir, a nuestra directora ejecutiva, la señora Zenia Cuayben, y a Acobir, que este es el primer año que la banca tiene la participación directa, teniendo ese comité de entidades bancarias que realmente tiene el objetivo de dar una plataforma, de facilitar comunicación entre la banca en Panamá y además de eso facilitar la comunicación directa con el sector inmobiliario. Dicho eso, le doy la más cordial bienvenida a todos presentes aquí y paso la palabra a nuestro presidente, el ingeniero Francisco Chen. Francisco. Muchas gracias Ritu, a ti por coordinar pues este webinar junto con todo el comité de entidades financieras, a nuestra directora ejecutiva y a toda la junta directiva. Especial agradecimiento pues a nuestros invitados de lujo. Muchas gracias Gerardo, Carlos, Javier, por aceptar pues la invitación. Realmente entendemos que tenemos una agenda apretada, más que todo en estos últimos días que hemos estado viviendo, y pues la verdad que muy agradecidos por aceptar la invitación, y siempre bienvenidos pues aquí a su gremio, a Acobir. La verdad que pues en representación de sus bancos, tanto Multibank como Banco Nacional, han estado muy activos en el Comité de Entidades Financieras, y la verdad que ha sido muy enriquecedor poder intercambiar experiencias, ¿no? Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos, bienvenidos los que nos acompañan. Y bueno, arrancamos con una presentación del señor Carlos Berguido, de la Asociación Bancaria de Panamá, presidente ejecutivo, que nos va a dar una breve presentación de dónde estamos, para luego pues entonces abrir el compás al conversatorio, y que sea pues una dinámica lo más pues abierta posible, y que intercambiemos opiniones y soluciones pues a futuro, ¿no? Así que adelante, Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, Francisco y Ritu, por esta amable invitación de parte de Acobir, Zenia y mis queridos compañeros panelistas del conversatorio. Muchas gracias por acompañarme. Bien, yo voy a comenzar a tratar de hacer las cosas bien y compartir pantalla sin equivocarme ni cometer errores. Y déjame buscarla aquí. Compartir pantalla, tengo que buscar acá, ¿no? ¿Dónde es? Carlos, tienes que buscar el archivo. Aquí está, sí, aquí está. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto.
Bien, voy a ponerme en blind para poder que se concentren en lo que vamos a estar hablando. Bien, la idea de esta breve presentación es darles un pequeño estatus de dónde están las cosas con el sistema bancario ahora mismo, comenzando con el impacto de lo que llaman la extensión del plazo de la flexibilización bancaria, y lo llamo así a pesar de que sabemos que es un misnomer, porque así es como le llamó el gobierno nacional cuando lo dio a conocer. Y bien, lo primero que debemos entender es que lo que ha ocurrido con este acuerdo es una extensión en el plazo que tienen los bancos para lograr con sus clientes que están en problemas surgidos de la pandemia, surgidos de la realidad económica, para lograr un acuerdo. Y eso es así porque los bancos no tienen la libertad de acordar cosas normalmente fuera en el giro normal de su negocio con los clientes. Los bancos son entidades extremadamente reguladas y cualquier cambio que haya en los términos y condiciones de los préstamos que varíen de los términos originalmente pactados conlleva la realización de reservas contables, lo conlleva la realización de tomar cargos a pérdidas, porque se supone que son cambios que se están haciendo producto de un cambio en la situación financiera del cliente. Entonces, para poder hacer eso, lo que ha habido es un acuerdo de la superintendencia que permite que se haga precisamente por las condiciones tan adversas que hay en el mercado actualmente. ¿Cuál es el impacto a prima facie de haber extendido? Pues en realidad siento que hay muchos clientes que todavía necesitaban un plazo adicional para irse adelante y conversar y obtener esos acuerdos con los bancos. Sin embargo, también es cierto que la manera como se comunica este acuerdo de prolongación de ese plazo ha creado, como lo ha creado en ocasiones anteriores, también cierta confusión, porque la gente asume que se trata de una extensión de la moratoria, de la ley de moratoria o de los acuerdos de flexibilización que se dieron al inicio del periodo de la pandemia. Y solo para poner en contexto, sin abusar de ustedes, quiero solamente recordar dónde surge todo esto y cómo se va evolucionando, cómo va evolucionando a lo largo del último año. Y comenzamos con el 18 de marzo del año 2020, cuando apenas la epidemia era una bebé que no sabíamos que iba a llegar al año, sino que pensábamos que iba a llegar solamente a los 3 meses si acaso. En ese momento los bancos perciben una necesidad, una gran ansiedad de parte de sus clientes y de modo voluntario parten por delante y ofrecen un periodo de gracia, diciéndolo a los clientes, sobre todo los clientes que tienen pago, contratos de préstamo con pago voluntario. ¿Sabes qué? Si estás afectado, te damos un plazo automático para que no tengas que venir a pagar, porque sabemos que estás pasando páramo en tu situación financiera, que no era aplicable a los clientes que tenían descuento directo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no era aplicable? Porque mientras tuviera el descuento directo se sabía que estabas recibiendo ingresos y podías hacerle frente. Hombre, ya sabemos todos que esta situación de la pandemia fue empeorando, se fueron tomando mayores medidas de cuarentena, de distanciamiento social, y eso conlleva que el 1 de julio se pase una ley de moratoria, que es la que conocemos todos, que se estuvo discutiendo en los meses de abril, mayo, junio, luego vino el receso legislativo y finalmente fue aprobada el 1 de julio del año 2020. Esa ley de moratoria estuvo vigente en Panamá hasta el 31 de diciembre del año 2020, es decir, estuvo vigente por 6 meses. A partir del 1 de enero, entonces, la Superintendencia de Bancos emite ciertas reglas que lo que hacen es, así como lo hizo el 26 de marzo del 2020,
lo vuelve a hacer en el año el 1 de enero, diciéndole a los bancos, está bien, sabemos que hay un problema enorme económico, sabemos que los clientes no están pudiendo pagar porque han perdido sus empleos, sus fuentes de ingresos o sus negocios están muy mal. Así que la superintendencia les va a permitir a los bancos ciertas normas para lograr acuerdos que varíen los términos y condiciones originales de los préstamos en una situación de reglas especiales, si se quiere, no con la normal obligación de hacer reservas y provisiones que hubieran sido aplicables en términos, en condiciones normales. Ese plazo venció el 1 de julio del año 2021 y a partir de ese año, entonces, desde esa fecha, entra en vigencia el nuevo acuerdo que lo único que hace es prolongar el que ya venía vigente desde el 1 de enero y que venció el 30 de junio y se prolonga entonces hasta el 30 de septiembre. De modo tal que lo que tenemos es un periodo en que los clientes y los bancos pueden lograr estos nuevos acuerdos para ponerse al día o para seguir incluso aplicando a nuevos periodos de gracia en el pago de la letra. Todo depende de su situación, pero eso sí con la obligación de sustentar esa situación para los clientes. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Ha sido pues bastante positivo si se toma en cuenta el número de casos, el número de préstamos que ya han sido objeto de reestructuraciones. Hoy en día todavía hay bueno, y debo decir que la cifra más reciente que tengo de la superintendencia data del 2 de julio del 2021, había un aproximado de 485,000 préstamos que aún permanecían pendientes de pasar por ese proceso de reestructuración. Un porcentaje importante corporativos, pero definitivamente que la parte más grande son clientes de consumo, sobre todo temas de vivienda, automóvil, tarjetas de crédito. Y en cuanto a la distribución entre corporativos de consumo en saldos, los saldos eran hasta esa fecha unos 9.000 millones en consumo y unos 6.500 millones en créditos corporativos, para un total de 15.600. Eso ha seguido bajando, debo decir con algún grado de positivismo, eso ha ido bajando, es decir, a medida que los clientes han ido acudiendo de modo masivo a los bancos, toda esa cartera, tanto en saldo como en número de préstamos, ha ido evolucionando positivamente, y ahí podemos ver una gráfica que aprecia. Lastimosamente no tenemos cifras oficiales de la superintendencia a partir del 2 de julio por temas de política de la propia superintendencia que ahora va a reportar de un modo diferente y estamos pendientes de recibirlo. Pero ahí pueden apreciar que en el peor momento de la crisis llegaron a estar en una situación de no pago o de un pago parcial incumpliendo los términos y condiciones originales de los préstamos alrededor de 1.200.000 clientes entre corporativos y de consumo. Hoy en día, bueno, hasta el 2 de julio, esa cifra había bajado a 485.000. Eso quiere decir que ya hasta esa fecha, más de 700.000 préstamos habían sido objeto de reestructuración. Y quiero solamente subrayar que eso implica un trabajo titánico. Titánico. Si ustedes solamente comparan con el proceso de vacunación, con todo lo exitoso que ha sido, y los meses que lleva, y el tema de que es obligatorio y hay una logística maravillosa de parte del gobierno nacional para ejecutarlo, y aún así todavía hay por lo menos 2/3 partes de la población que todavía no ha sido objeto de vacunación. Algo similar podemos decir que ha ocurrido con el sistema pues, de los préstamos estos que hay que reestructurar, pero ha sido titánico el esfuerzo, ha sido objeto de un trabajo tremendamente exitoso de parte de los bancos, y también hay que reconocer pues que gran parte de la población ha acudido al banco a hacer este trámite, pero todavía falta un número importante.
Y es más que propicio aprovechar este foro donde hay tantas personas involucradas en la sociedad nuestra para quizás multiplicar ese llamado, pedirles a ustedes que sean agentes multiplicadores del llamado ese de cualquier persona que ustedes conozcan que todavía tiene un préstamo, que le tiene temor al banco, le tiene temor a acercarse a su banquero para ir a plantear su situación. Este es el momento para hacerlo. Tenemos un plazo que vence el 30 de septiembre. Estamos empeñados en lograrlo. Me consta que los 42 bancos que operan en esta plaza con licencia general no solamente tienen el interés comercial de lograr esos acuerdos, sino que además siento que tienen el deseo genuino de ayudar a sus clientes, incluso por razones comerciales, pero también por razones de simple humanidad y solidaridad. Pero si el cliente no se acerca y no explica su situación y no sustenta su situación, es muy difícil, si no imposible, ayudar. Así que este es el momento para hacerlo, no esperar hasta el último minuto, pues sabemos que todo se hace más difícil. En esta gráfica podemos apreciar cómo ha evolucionado los préstamos nuevos al sector, a la economía nacional, cómo ha ido variando. Ustedes pueden ver la serie inicia en el año 2020 con el mes de marzo. Luego se ve directamente el impacto dramático de las cuarentenas, los cierres de la pandemia, con abril, mayo siendo el nadir del otorgamiento de nuevos préstamos. Se recupera algo hacia finales del año 2020, noviembre, diciembre, pero inmediatamente se ve nuevamente el impacto de los cierres que se decretaron luego de la Navidad para luchar contra la pandemia por la segunda o tercera ola que estábamos viviendo de la crisis, y luego cómo ha ido poco a poco evolucionando, poco a poco mejorando a medida que el país va dando esos pasos hacia la recuperación económica. Aquí podemos ver detalle de sector por sector, y si ustedes ven el cuadro de la izquierda van a poder apreciar que en el sistema hubo una caída de 42% en los préstamos nuevos. Esto excluye el único sector que creció el año pasado, que fueron los préstamos al sector público. Y lo hemos excluido a propósito porque sabemos que es el sector que ha estado abierto y ha permanecido abierto y ha sido el responsable de mantener la economía andando en una gran medida. Pero si ustedes ven ese 42% de caída histórica, jamás en la historia habíamos tenido semejante caída en ningún año, ni siquiera en el peor año de la crisis al final de los años 80. Evidentemente podemos ver que la epidemia, pues la pandemia y las medidas de lucha contra la pandemia han dejado una secuela terrible en el desempeño de los préstamos. Pero quiero también aprovechar para decir que eso se debe también en parte a esa caída, esa falta de participar con nuevos préstamos en el mercado, se debe también en parte a una actitud de aversión al riesgo que estábamos conversando más temprano, que tiene su génesis no solo en la incertidumbre causada por las medidas de lucha contra la epidemia, pero también en el constante discurso politizado, populista, que ha venido de ciertos sectores políticos, impulsando legislaciones, ya sea de moratoria, de prolongaciones de moratoria, de controles de tasa de interés, que lo que han hecho es provocar una aversión extrema al riesgo por parte de los acreedores y no solamente los bancos. Ha sido una actitud que se ve reflejada también a lo largo del sector financiero, las empresas financieras, las cooperativas, las empresas que venden el crédito a clientes. Entonces, eso tiene mucho que ver con la situación económica causada por la pandemia y las medidas de control de la pandemia, pero también por una situación de aversión ante un aumento imponderable, inusitado, inesperado en el riesgo que se percibe en nuestro país. Y eso es una lección que tenemos que aprender como sociedad. El sistema financiero es un sistema que requiere
que las reglas técnicas, las reglas de libre mercado, que los contratos se respeten, porque atentar contra ese sistema de reglas, basado en una supervisión técnica independiente y no politizada, suelen llevar a situaciones como la que vimos el año pasado. Y yo no tengo la menor duda de que, así como nuestro país hace un año aproximadamente, las predicciones de recuperación económica para nuestro país, se predecía que el año pasado la crisis iba a terminar afectando con una caída del PIB de entre el 6 y el 9%, eran las predicciones más pesimistas. Terminamos en menos 20 en términos nominativos. Gran parte de esa diferencia entre 9% de caída y 20% de caída se lo debemos a la ley de moratoria y se lo debemos a la continua afluencia, ese continuo discurso antisistema, ese discurso populista amenazando con toda clase de proyectos de ley, que realmente lo que causaron fue un deterioro en esa capacidad del sistema bancario de apoyar y de apuntalar la recuperación económica, haciendo que un problema que ya era de por sí muy grande se convirtiera en un problema ya de proporciones históricas. En el cuadro de la derecha podemos ver cómo ha ido ya evolucionando. Por supuesto que aquí los primeros 3 meses del año todavía son muy negativos porque estábamos en cierre, pero ya vemos un repunte interesante en la mayoría de los sistemas, de los sectores, con excepción pues del tema de créditos a las empresas financieras, que sigue estando bajo una situación de aversión al riesgo, precisamente por estos proyectos de ley que hemos mencionado, que todavía existen y todavía no hay forma de tranquilizarlos de modo definitivo. ¿Qué ha pasado con el mercado de préstamos hipotecarios? Bueno, parecido a la gráfica que vimos, ahí van a ver cómo los préstamos nuevos a las hipotecas cayeron a su nadir en el mes de abril, luego han ido recuperándose y han ido más o menos siguiendo el mismo patrón de la gráfica anterior que habíamos visto del resto de los préstamos. Es muy reconfortante ver que ya en el mes de junio llegamos a 178 millones de dólares en desembolsos, ya comparable con el mes de febrero del año 2020, que es el mes inmediatamente anterior a la pandemia. Que esto siga a un ritmo ascendente, ¿de qué depende? Depende de muchas cosas, depende de la economía, depende de la recuperación del empleo y depende, en mi opinión, muchísimo de que podamos disminuir, eliminar ese discurso populista que amenaza al sistema con iniciativas que a primera vista dicen buscar el bienestar de las clases menos favorecidas, pero al final de cuentas son quienes terminan siendo los mayores afectados de estas medidas. Aquí tenemos la diferencia entre los nuevos créditos o la cartera de crédito, perdón, dividida entre temas, entre el segmento de viviendas y la parte comercial. Tanto todas son hipotecas. Como ven, pues preponderantemente, usted lo sabe mejor que cualquiera, preponderantemente estamos en el sector de viviendas, pero si hacemos una comparación entre las dos series extremas, la extrema izquierda y la extrema derecha, podemos ver que en el año 2018 teníamos casi 15.000 millones de dólares concentrados en vivienda, y eso al mes de junio del 2021 había aumentado a 17.700. Sin embargo, la realidad del sector comercial es la opuesta. Ha ido pasando de 2.000 millones a casi 1.700 millones en junio de 2021. Aquí vemos, esta es una gráfica que sacamos de un reporte reciente de Indesa, donde efectivamente confirma lo que hemos visto, ya no tanto de hipotecas, sino de ventas, simplemente comercialización con o sin financiamiento bancario, dividido por segmento residencial de 120 hacia arriba y 120 hacia abajo, y vemos cómo el segundo semestre del año
2021 ya lleva un incremento de 63 millones o 24% contra el primer trimestre, y lo mismo y muy parecido el segmento de menor costo. Lo contrario es lo que se nota todavía en el segmento comercial, donde vemos una caída en financiamiento, en ventas a locales comerciales, de locales comerciales de 80% en comparación el segundo trimestre contra el primero. Algo similar se ve en todo el área comercial. Aquí podemos ver y esto lo hacemos con un propósito totalmente docente, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, y antes de comenzar la charla estábamos teniendo una charla informal sobre esto, una conversación informal sobre esto. Las tasas de interés en general en Panamá, y aquí son las tasas del mercado hipotecario, son las más bajas de toda la región, y eso incluye a todos los países de América Latina. Si usted compara la tasa de referencia hipotecaria en Panamá, que es de 5.75%, y eso es antes de el impacto del subsidio a las tasas de interés para los préstamos de interés preferencial, las tasas nuestras son de 5.75% en promedio. Eso compara con Estados Unidos, claro, son más altas que en Estados Unidos, pero cuando uno le resta aquí el tramo máximo de interés preferencial, que es hasta 4 puntos, estamos hablando de una tasa efectiva que pagan los clientes de 1.75%, que incluso es por debajo de la que se paga en Estados Unidos en promedio. Y eso es comparable con el resto de América Latina. Pues ahí está la comparación. Nosotros tenemos todo esto estudiado a lo largo de toda América Latina y podemos categóricamente y sin la menor duda afirmar lo que hemos reafirmado y lo hemos dicho en cuanto foro hemos estado con sustentación. Las tasas de interés en Panamá son las más bajas de todo el continente, y eso es producto de un mercado robusto, capaz de atraer a 42 bancos de licencia general más 17 de licencia internacional que tienen sus fondos, tanto locales como extranjeros, en Panamá, puestos al servicio del desarrollo de nuestra economía de una manera hipercompetitiva. Y eso es así, sobre todo a partir del año 1998, que es la fecha en que nuestro país decidió liberar el mercado de tasas de interés. Hasta el año 1998 existía un grado de control de tasas. Había una tasa tope que se podía cobrar en Panamá, que era 24% anual. Esa tasa se liberó, se quitó ese techo en el año 1998. Y desde entonces, tanto los depósitos en el sistema como los préstamos al sistema se han multiplicado por 400%. Es decir, hoy en día el mercado de financiamiento al sistema bancario nacional es 4 veces lo que era hace 22 años. Y eso es producto no solamente de la liberación de tasas, por supuesto que también se lo debemos a una regulación y una supervisión sólida de primer mundo, un sistema bancario capaz de proyectar seguridad, estabilidad, buen manejo, pero también por un mercado libre de intervención artificial política en el manejo de las tasas, en el manejo de los precios. El control de tasas no es otra cosa que un control de precios, y ya sabemos que las consecuencias del control de precios son distorsionar por completo la oferta y demanda de productos en el mercado, y las consecuencias se vieron antes de esa liberación, cuando Panamá era un país cuyo sistema bancario era importante, pero no crecía al ritmo de su potencial como lo hace ahora. Y también aprovecho, echo para atrás un segundito, si ustedes ven ahí la tasa de Panamá, 5.75% es la tasa de referencia, decíamos. Esa tasa en realidad es la tasa que aplica a los préstamos sin subsidio, porque la tasa real para los préstamos con subsidio es considerablemente menor. Pero si usted compara eso con el costo de fondos en promedio en Panamá que paga el sistema bancario, el costo de fondos no es otra cosa que es los intereses que paga Panamá, los bancos en Panamá, a sus depositantes y a sus acreedores. En un promedio ponderado, esa tasa, ese costo de fondos anda por el 3.2% aproximadamente.
¿Eso qué quiere decir? Que el spread o la diferencia entre la tasa activa de 5.75 en hipoteca y, vuelvo y digo, la tasa no subsidiada y el costo de fondos, el diferencial es relativamente pequeño, es dos puntos y medio si acaso. Y eso no toma en cuenta, obviamente, los gastos en que incurren los bancos para hacerle frente a la morosidad, para hacerle frente a los préstamos incobrables que tienen que tirarse a pérdida, las reservas, que obviamente este año 2020 han sido históricamente altos y van a seguir siendo altos en el año 2021, lo más seguro. Es decir, el diferencial entre las tasas activas y las tasas pasivas que hay en Panamá es realmente pequeño. Y es pequeño sobre todo considerando el sistema como lo tenemos nosotros, que es un sistema que no tiene ni banca central, ni banco de emisión, ni tiene un prestamista de último recurso. Por lo tanto, tenemos que ser extremadamente cautelosos como se ha sido y tenemos que continuar siendo así para mantener este sistema robusto. Las perspectivas, bueno, aquí me limito simplemente a decir lo que dicen los expertos. Se predice que el país va a crecer un 9.9% de modo real este año, es decir, neto de inflación. La tasa de desempleo, lastimosamente, los expertos predicen que aún va a seguir aumentando hasta el cierre en 2021 en 20%. O sea, no se espera una mejoría este año y creo que eso está en línea con lo que estamos viendo en la realidad, pues todavía hay mucha duda. Hay mucha duda sobre cuáles son los pasos a seguir adelante. Vamos a terminar de abrir la economía, vamos a volver a cerrar, ni Dios lo quiera. ¿Qué medidas vamos a tomar para apuntalar el consumo, para apuntalar el empleo, que al final de cuentas es lo que va a generar esa estabilidad y esa recuperación económica? Conclusiones sobre el mercado hipotecario. Yo considero que la única manera en que se puede reactivar el mercado de viviendas, el mercado inmobiliario y el mercado de préstamos al sector es por medio de una recuperación económica sostenida, que no permita nuevamente los cierres, que no echemos para atrás, porque eso es lo que crea el desempleo. Obviamente necesitamos generar confianza en el sistema desde el punto de vista de no seguir coqueteando con estas ideas populistas, con estos discursos antisistema que lo que hacen es ahuyentar al inversionista, ahuyentar al acreedor e infundir temor y sobre todo dejar que el mecanismo del libre mercado comience a hacerse cargo de ese gran inventario que existe tanto en viviendas de segunda mano como en viviendas que están en inventario todavía, como también el número significativo de propiedades, de fincas que inexorablemente terminarán siendo objeto de procesos de ejecución simplemente porque hay un proceso, hay una cantidad tan grande que eventualmente alguna porción de eso va a terminar siendo objeto de liquidaciones y hay que permitir que funcione porque en la medida que se permita que funcione, en esa misma medida se puede atraer capitales que se encarguen de absorber. Al final, lo más importante es como país unirnos en un solo arco de voluntad para lograr la recuperación económica y eso pasa por las medidas sanitarias, no hacerlas más estrictas, lograr la vacunación y sobre todo una mentalidad también que permita que la economía pues, no se vuelva a cerrar. Yo con esto dejo mi presentación hasta aquí y les agradezco su atención. Excelente. Muchas gracias, Carlos. La verdad que muy completa la presentación y la forma en que nos has llevado a través de la historia, de refrescar un poco lo que vivimos en el 2020, lo que estamos viviendo en estos momentos con la extensión del alivio financiero y pues hacia dónde podemos estar yendo el otro año. Así que muchas gracias, muy detallada y
sí me gustaría ya pasar realmente a los que gerencian estas realidades en los bancos, pues con el señor Javier Carrizo del Banco Nacional, y que nos comparta, ¿no? De ser posible, de primera mano, pues sus vivencias, sus experiencias. Sabemos que hubo una extensión bueno, aquí me corrigieron un poquito más temprano, más que una extensión del alivio financiero, fue un periodo básicamente para una reestructuración hasta el 30 de septiembre, y cómo les ha ido, ¿no? Aquí vimos noticias positivas de la presentación de Carlos, en temas de préstamos modificados que se han ido reduciendo, y la verdad que noticias bastante alentadoras en préstamos hipotecarios que han habido. Pareciera que estamos prácticamente llegando a nivel de prepandemia de febrero del 2020 en el tema de los niveles de préstamos hipotecarios. Pero si nos puedes, Javier, compartir pues de primera mano las vivencias que han tenido y cómo ven el mercado, el sector pues en general de aquí en adelante, ¿no? Gracias, Francisco y Carlos. Siempre muy interesante la ponencia. Él habla por el sector bancario, el Banco Nacional. A veces sufre las mismas dolencias que nuestros colegas, aunque la naturaleza de nuestra cartera es diferente por diferentes razones. Una, que en el sector consumo, una gran parte de la cartera nuestra es compuesta por empleados públicos que mantuvieron sus trabajos. En el sector de hipotecas sentimos los mismos dolores a veces porque también, ahí sí tenemos una mezcla de empleados de la empresa privada y empleados públicos, y ha sido el sector más golpeado. Sin embargo, los créditos modificados del sistema, que el 30 de junio estaban en 29%, el Banco Nacional estaba en 12%. Se ha hecho un gran esfuerzo por localizar de los 13.600 clientes que en un momento dado se modificó las carteras por 630 millones, a la gran mayoría se ha localizado el 97%. Por un momento nos preocupó que la base de datos no era 100% confiable. Sin embargo, se hizo un esfuerzo humano tremendo por todos los medios contactar a estos clientes con ese mensaje que Carlos dice prácticamente a diario, a nombre de los bancos, que se acerquen a los bancos sin miedo. Los bancos no quieren quedarse con las casas, no quieren quedarse con los autos, no quieren rematar a nadie. Lo que quieren es ayudar a que las personas salgan de este atolladero que ha afectado al mundo entero, y Panamá no ha escapado. En ese sentido, de los préstamos modificados, el 77% de los clientes del Banco Nacional ya están abonando, efectuando pagos a sus letras. Algunos han perdido el ingreso, la mitad del ingreso familiar, han tenido siempre a alguien afectado, y el banco se ha ido ajustando a esa necesidad. Dicho eso, tampoco hemos parado de prestar en el sector tan delicado como es el vivienda. Y ACOBIR sabe de primera mano que Banco Nacional ha estado presente en todas las ferias que había el año pasado y el anterior. Fuimos un factor muy importante, casi el 50% en algunos casos, de las hipotecas otorgadas por el nicho donde estamos nosotros. El promedio de hipotecas del Banco Nacional es $59,000. Porque atendemos a un sector que no todos los bancos atienden, que es el de interés preferencial bajo. Pero el rol del Banco Nacional como banco estatal sigue y seguirá siendo promover este sector. Ahora hay más bancos entrando, porque el sector llamémoslo de lujo, de alto nivel, se ha congelado. Hay un gran inventario, como mencionó Carlos también, un gran inventario que tomará varios años salir de él. Y pareciera ser que va hacia una vivienda más chica, más accesible desde el punto de vista económico. Entonces, Banco Nacional, que ha hecho un gran esfuerzo
en acelerar los procesos, en digitalizar los procesos desde antes de la pandemia. Ya veníamos con esta meta, inclusive donde tengo la oportunidad, invito a los demás bancos a que se unan al sistema del registro público, Tramitare, que es sistema digital, donde el Banco Nacional fue el primero, donde hemos logrado acelerar mucho el proceso de las hipotecas con el registro público, que era donde estaba el cuello de botella, y más ahora que la economía lo necesita a gritos. No podemos darnos el lujo de arrastrar los pies cuando lo que necesita la economía es una inyección de dinero lo más pronto posible. Entonces, coincidió que ya venimos trabajando con el registro público, este sistema digital, donde las imágenes de las hipotecas viajan por vía digital, la notarización se hace por vía digital, el pago de la inscripción se hace por vía digital. Entonces eso ha acelerado mucho el proceso, a pesar de que algunos se quejan de la lentitud, y se ha acelerado muchísimo. Nos falta todavía para ser aún más eficiente, porque lo que ha pasado es que en la medida que hemos acelerado y mejorado los procesos, el volumen de solicitud ha crecido. Como éramos el único que estábamos con nosotros en Caja de Ahorros, prácticamente algunos bancos colegas también, pero en menor escala, y el volumen nos creció mucho. Entonces, sentimos que hay señales positivas. Nosotros vamos a entrar al sector, ya estamos entrando al sector de financiamiento interino, de construcción, donde el Banco Nacional no estaba. Desde un fallido proyecto que hubo hace muchos años, recuerda el famoso Prados del Este, hizo que el banco se saliera de este sector, pero ya teníamos planificado volver a entrar para poder acelerar también el proceso de construcción en aquellos proyectos que nosotros mismos vamos a dar la hipoteca. Lo que esperamos es que el resto de los bancos vean este sector. Sabemos que es una hipoteca pequeña, es costoso también el proceso, pero todos tenemos que poner la pinta de sangre, como digo yo, por la economía nuestra que ha estado golpeada. Yo sigo siendo optimista. El panameño de por sí es de naturaleza buena paga. Yo recuerdo la crisis después de la invasión. Nunca se me olvidará, yo tengo algunos añitos de estar en este sector, que la gente corrió a pesar de haber tenido todo este trauma, y hubo un trauma económico también en aquel entonces, a pagar su hipoteca y a salvar su casa. Entonces ahora los bancos están haciendo todo lo posible por ayudar a los clientes. Repito, nadie se quiere quedar con las viviendas. Y aprovecho para decir, y que debe ser un tema de mucha discusión nacional, y creo que Gerardo Ulloa de Multibank tendrá mucho que aportar, porque él es de Costa Rica y sabe lo que pasó en Costa Rica cuando se trató de legislar para limitar las tasas de interés a los bancos, que pareciera ser un movimiento ahora que quisiera ser discutido nuevamente. O sea, no podemos prohibir que se discutan los proyectos de ley, pero definitivamente sería muy nefasto para el sector bancario que se le trate de imponer techos y tasas, porque realmente al final del día los bancos no son los que van a sufrir. Va a sufrir el cliente, porque las financieras y las cooperativas verán limitado su oferta de crédito. Lo que pasó en Costa Rica, y quizás quiero pedirle a Gerardo quizás que nos narre un poquito, ya que estamos en este interesante foro, lo que sucede cuando se trata de legislar sobre limitar las tasas de interés por vía legislativa.
Excelente, muchas gracias, Javier. Y bueno, doy paso aquí a la pregunta. Realmente pues era algo que estábamos conversando antes de Sí. iniciar formalmente estos nuevos acontecimientos que nos comenta Carlos, que realmente es algo que viene ya de hace un tiempo atrás. Pero bueno, salió hoy la noticia, básicamente que pasó a primer debate pues el proyecto de ley. Y sí, Gerardo, para que nos compartas un poquito de primera mano las vivencias en Costa Rica y también que nos compartas un poco lo que ha vivido ya ahora la banca en el sector más privado, obviamente, ¿no? Ya vimos la Bueno, parte sí, estatal. gracias, Adelante. Francisco. Si te parece, vamos en orden. Primero, lo primero que me parece más importante, lo que decía Javier, con respecto a seguir apoyando al sector construcción en el financiamiento de créditos interinos, es importante, bueno, que el Banco Nacional entre, nos parece maravilloso. Nosotros somos uno de los bancos más activos y con más experiencia. Entonces, además, nos sirve como comercial. Seguimos muy activos en el mercado, le tenemos mucha fe al sector de construcción y al sector inmobiliario panameño. Hay una demanda insatisfecha, gigante, en los sectores de interés preferencial y sectores de cierto nivel de clase media. Sí hay una cierta saturación, obviamente, los segmentos altos, todos lo sabemos, y eso se llevará unos años en resolverse. Ahora, devolviéndome a tu pregunta original, ¿cuál ha sido nuestra experiencia con estos ajustes y con estos periodos de alivio? Yo, vamos a ver, lo tomo de una manera positiva también, como bien decía Carlos y como decía Javier ahora. Sin embargo, se ha complicado mucho también el escenario. Una de las cosas que nos ha pasado es que como ha habido una serie de alivios encima uno del otro, se ha hecho pues una torta de varios niveles aquí. Y la comunicación se ha complicado muchísimo. Ahora que hablábamos antes de entrar al panel, el mismo Francisco decía, bueno, pero es que el alivio sigue hasta septiembre. No es cierto, el alivio se acabó el 1 de julio. Y hemos tenido un problema de comunicación severo con la clientela. Eso, sí, a pesar de que lo hemos venido resolviendo, pues nos ha complicado la comunicación. La contactación, como bien decía Javier, ha sido clave. O sea, nosotros hemos logrado contactar alrededor del 94% de la clientela. Javier tuvo que contactar, no sé, 12,000, 13,000 clientes, creo que dijo ahora. Nosotros tuvimos que contactar 26,000 y nosotros no somos un banco tan masivo. Contactamos al final el 94% de nuestra clientela con buen éxito y a partir del 1 de julio estamos optimistas, cautelosamente optimistas. O sea, el panameño, como bien dice Javier, nos ha demostrado ser un buen pagador en términos generales, pero sí creemos una cosa importante y lo conversábamos también hace un rato, y es que por cada afectado hay por lo menos 2 asustados. O sea, hay una persona que está afectada y de esa persona que se afecta, entonces hay otras 2 personas que dicen, mira, es que yo no sé si puedo pagar esta hipoteca, porque no sé si en un mes o en 2 meses la economía vuelve a cerrar, Dios no lo quiera, o me reducen mi contrato, me reducen mis ingresos y entonces mejor me siento sobre mi dinero. Y eso se ha visto en los saldos de cuentas de ahorro, que como sistema han venido creciendo. Entonces, vuelvo al punto, creo que el panameño ha enfrentado con bastante responsabilidad la pandemia. En términos generales, creo que la cultura de pago está muy bien establecida en Panamá y le tenemos mucha fe a nuestra clientela. De hecho, los niveles de afectación vienen bajando de manera acelerada. En julio se redujeron más o menos a la mitad en todos los productos y agosto viene marcando una buena pauta de pagos. Entonces, pareciera que el cliente viene respondiendo bien. Ahora, ¿qué nos ha enseñado esta pandemia? Hemos aprendido todos. Los reguladores han aprendido. O sea, a pesar de que ha habido varias etapas, el regulador ha tratado de ser muy flexible y ayudarnos a ayudar a nuestro cliente. Sin embargo, una vez más, como han sido varias etapas, también se ha complicado un poco la comunicación con nosotros mismos como bancos, pero en términos generales el regulador ha estado muy abierto. Lo otro que hemos aprendido es la comunicación con nuestros clientes. Ha sido, la verdad, clave. Y ahí hemos llegado a la teoría de mi madre. Mamá, cuando nos llevaba a comer helados, éramos 5 hijos. Al final terminábamos con sabor a vainilla. Punto. El que quiere chispitas de chocolate se acerca a la caja, pero a mí no me vengan a molestar con las chispitas de chocolate. En términos generales, hemos ofrecido el sabor vainilla a casi toda la clientela. O sea, tenemos varios sabores específicos de alivio para los diferentes productos
Y el cliente que necesita un alivio específico, le pedimos que por favor se acerque al banco. Y en términos generales, la clientela ha respondido bien. Estamos, como te decía, cautelosamente optimistas, creemos que vamos a salir bien, pero la clave aquí está en mantenernos comunicados con la clientela, que el cliente se nos acerque, que el cliente nos diga cuál es su problema, qué es lo que podemos hacer por él, y que sea una comunicación franca y honesta. Ahí, en algunos casos, sí hemos tenido un poco más de problemas, porque los clientes se asustan, porque no quieren comunicarse con nosotros, creen que una publicación en las redes sociales es suficiente, y así no es. Tienen que acercarse a nosotros, llamarnos por teléfono, contactarnos de alguna manera. Ha sido un proceso de aprendizaje para todos, reguladores, nosotros, ustedes como sector, para todos. Para la próxima pandemia estamos listos, o sea, ya vamos a tener práctica, pero ha sido un proceso de aprendizaje doloroso y lento. Ahora bien, lo que decíamos ahora del proceso de regulación de tasas en Costa Rica. Yo digo que yo soy chiricano del norte, más que tico ahora, después de 5 años de vivir en Panamá. Pero bueno, en Costa Rica esta discusión también llevaba mucho tiempo, igual con unos tintes políticos, populistas muy complejos. Esta discusión nunca es fácil, porque al final lo que termina es poniéndose un límite a las tasas de interés que es absolutamente antojadizo. Panamá es un mercado que tiene una gran virtud. Digamos, Costa Rica tiene una particularidad, tiene mucho menos bancos. Costa Rica hay 10 bancos más o menos. Ahora ya ni sé cuántos hay, pero debe haber unos 10 bancos activos en el sistema. De esos 10 bancos, pues están los 2 bancos del Estado que dominan el 35% de los activos. Entonces esos son los que marcan la pauta en términos de tasas. Panamá es un mercado con 42 bancos que actúan de manera pues competitiva en el mercado. Este es un mercado autorregulado. Si nosotros vemos las tasas de interés, como bien decía ahora Carlos, la tasa de interés de hipoteca, la promedio en nuestro banco puede andar por ahí el 5.45, 5.50. O sea, esa es una tasa muy buena. Si uno la compara con el 2.5, que es aproximadamente, hoy la tasa en Estados Unidos a 30 años está en 3%. La acabo de revisar hace 10 minutos. 3% ajustado por el spread contra el Treasury del gobierno de Panamá, de 2 puntos a 20 años, nos daría una hipoteca al 5%. Y a eso tenemos que sumar también el costo de captación de nuestro como bancos. El spread de nosotros como bancos sobre el Treasury no sería 2, sería alrededor de un 3. O sea, nuestra tasa mínima debería andar por ahí de un 5, de un 6, números redondos. No está mal. Que cobremos un 5.5 es una muy buena tasa, es una tasa muy competitiva. ¿Qué pasó en Costa Rica? Obviamente lo que tenía que pasar. Se definió una tasa arbitraria y entonces se rompió el mercado. 1 millón de tarjetas salieron de circulación, alrededor de 400 a 500,000 clientes perdieron acceso al crédito con tarjeta de crédito, lo cual, pues, evidentemente es un problema para un montón de clientes. Igual pasó con las financieras sufrieron muchísimos problemas, las cooperativas, se despidieron miles de empleados bancarios. O sea, esto es una discusión que no es fácil y este es un mercado que además tiene la particularidad de Panamá, encima de Costa Rica, que es un mercado mucho más competitivo. Entonces me parece que esta es una discusión que no es una discusión, no quiero sonar grosero, pero me parece que es una discusión bastante estéril. O sea, no deberíamos estar teniendo en un mercado tan competitivo como Panamá. Muchas gracias, Gerardo. ¿Qué te parece, Carlos, si quieres ampliar un poco este proyecto de ley que está, pues ahora nos estamos enterando, y si quieres ampliar un poco la posición también de la Asociación Bancaria de Panamá? Con mucho gusto y brevemente, porque la verdad es que tanto Javier como Gerardo han sido muy amplios ya. Pero quiero que sepan que nosotros hemos estado monitoreando el caso de Costa Rica muy de cerca. Ese 1 millón de tarjetas de crédito que se acabaron, que se convierte al final de cuentas en 450,000 personas, seres humanos, jefes de familia, que se quedaron sin acceso al crédito formal.
no por no tener acceso al crédito bancario regulado, quiere decir que su necesidad de crédito se haya acabado. Su necesidad de crédito subsiste, su necesidad de pedir prestado subsiste. Lo que pasa es que ahora los condenaron sin querer a irle a pedir prestado ¿a quién? A los usureros, a los agiotistas, a las bandas criminales que blanquean capitales, que lastimosamente existen y crecen cuando se pasan medidas como esta, que son totalmente artificiales y que no tienen nada que ver con la realidad. Mira, yo le voy a echar a usted una anécdota que es, yo trabajé en la Caja de Ahorros al inicio de los años 90. Y una de mis primeras experiencias como ejecutivo de mano derecha o izquierda del gerente general fue allanar el camino para investigar y acabar con el negocio de usura que existía. En Panamá había mucha usura, más que ahora. No se ha acabado, todavía existe, todavía hay usureros y en pila, bastantes. Si vas al mercado de abasto, te vas a encontrar con prestamistas que cobran lo que se llaman los gota a gota, que cobran 10% de tasa de interés diaria. ¿Okay? Pero bueno, en esa época en la Caja de Ahorros me dieron este encargo, que fue averiguar qué hacían los agiotistas. Los agiotistas le pedían prestado a la Caja de Ahorros el 8 o 9% o 10%, no, en esa época era como 10 o 12% anual, y se volteaban y hacían préstamos chiquitos de 10% semanal. Es decir, convertían préstamos de 12% al año de costo, lo convertían en 10%, en 500% anual. En préstamos chiquitos. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, nosotros comenzamos a contactar directamente a los clientes de estos agiotistas y a ofrecerles acceso directo a los préstamos de la Caja de Ahorros. Estoy hablando de esos años, hace 30 años. Pero es para que, y lo digo solamente para entender que es un problema que existe, y existe a la sombra de los sistemas regulados, y en esa época en Panamá había ley de usura. Estamos hablando en el año 90, 92, en Panamá existía un tope de tasa de interés de 24%, pero ¿quién la cumple? Los únicos que la cumplen son los bancos regulados. El resto de la gente que participa del crédito informal no cumple eso. Pero cuando nosotros limitamos el acceso al crédito formal, condenamos a la gente a ya no venir al banco, ni a la financiera, los condenamos a ir a los agiotistas informales que tienen métodos de cobro mucho más fuertes y tasas de interés mucho más fuertes. Entonces, es el caso típico de leyes que seguramente están inspiradas en algún momento por la buena voluntad y el deseo de ayudar, pero que han sido probados muchas veces que no funcionan y lo que terminan es causando un daño más grave a la gente que supuestamente querían ayudar. Y lo hemos visto en Costa Rica, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto, mira, increíblemente, hasta en Holanda, un país que es como un modelo de modernismo. En Holanda hace 20 años, de uno de estos gobiernos socialistas que a veces ocurren allá, le pusieron un tope a las tasas de interés hipotecario para las viviendas de tipo social. Inmediatamente, como si fuera un efecto reflejo prácticamente, se secaron las fuentes de financiamiento y toda esa gente que antes compraba casas se tuvieron que volver arrendatarios. En vez de comprar su propia casa, ahora pagan alquiler. Está probado, son ejercicios que se han llevado a cabo en muchos lugares, incluyendo nuestro país, hasta el año 98, y que lo que terminan es causando mucho más efecto, entonces, mucho más daño, le causan estragos a la gente. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que el mensaje es claro y las experiencias también nos deben pues, apoyar para saber qué camino nosotros tomar también, ¿no? O sea, mirar lo que ha sucedido en otros lugares y pues aprender de ello, ¿no? Les comparto que nosotros hicimos un estudio de mercado hace poco, realmente, en el tema inmobiliario, y vimos que el inventario, sorprendentemente, comparándolo del 2019 con el 2020, cuando llamamos inventario es el inventario total, llámese listos para ocupar, construcción y en preventa también, disminuyó de un aproximado de 29.000 unidades a 24.000 unidades.
pero más que por el ritmo de ventas, obviamente que no aumentó, es más todo por lo contrario, el ritmo de ventas disminuyó en un 52% en el 2020, por obvias razones del tema de pandemia y las restricciones, fue que los proyectos que estaban proyectados a salir realmente no salieron en el 2020, lo que hizo que al final del día disminuyera el total de inventario, lo cual pues es algo positivo para el mercado inmobiliario, ¿no? Dicho eso, obviamente todavía nos falta pues un camino por recorrer. Nuestro tiempo promedio que calculamos de inventario es alrededor de 4.5 años, realmente, ¿no? Obviamente, en el nicho más bajo puede bajar hasta 3 años de inventario, y en el nicho más alto, de high-end, pues puede subir esa cantidad de años de inventario, ¿no? Dicho eso, escuchamos el tema de iniciativas como la digitalización en la notaría, pues empezar con el Banco Nacional a aperturar pues, el tema del financiamiento de interinos, pero ¿qué otras iniciativas pues, en la banca se prevén pues, a futuro para seguir apoyando, ¿no? Apoyando a que estos clientes que quieren pues, adquirir su vivienda lo puedan lograr? Vemos con mucho positivismo y sorpresa en la presentación de Carlos de que los niveles de préstamos hipotecarios ya están prácticamente a niveles de febrero del 2020. Pero ¿qué otras iniciativas, qué otros incentivos nos pudiesen compartir como bancos que están viendo, ¿no? Y lo dejo pues abierto al que quiera pues aportar y responder. Mira, Francisco, todo dependerá del aumento en la demanda de crédito de la economía. Afortunadamente, Panamá sigue siendo bendecido y es un centro bancario que goza de liquidez, de buena liquidez. Banco Nacional tiene a disposición de la banca casi 2.000 millones de dólares. Los 800 millones que ha tenido siempre para los bancos que han sido clientes tradicionales del Banco Nacional. Tenemos 500 millones del Fondo de Liquidez que se hizo como prestamista de último recurso por primera vez cuando empezó la pandemia. El Fondo Monetario Internacional le dio a Panamá 500 millones por gestiones que hizo el MEF directamente. Se estableció este fideicomiso en caso de que un banco requiriera liquidez. Te digo que afortunadamente no se ha utilizado porque un banco lo ha necesitado. Ahí está disponible. Y tenemos un fondo de otros 500 millones que le damos de estímulo crediticio. Ella empieza a tocar la puerta de algunos bancos porque son condiciones muy favorables de préstamos para los bancos a mediano plazo, a unas tasas muy competitivas para que lo presten en el mercado. Por otro lado, tenemos un programa del BID, que es de hasta un total de 300 millones. Se han colocado 120 millones, son en 26 instituciones financieras, no necesariamente bancos, también bancos, cooperativas y financieras, para que lleguen a la pequeña y mediana empresa. Ese se empieza a mover también, se revisaron las tasas, se revisaron las condiciones, que se hicieron muy atractivas para que las instituciones financieras lo coloquen en el mercado. Yo creo que también vale la pena señalar que ya muy pronto entrarán las estructuras, los financiamientos de infraestructura pública. Vienen varios proyectos por un par de miles de millones de dólares en infraestructura pública que debe dar un impulso a muchos sectores, como el sector cemento también, que ha estado, a medida que la construcción baje, golpea directamente. Entonces yo creo que la liquidez, el plato está servido, lo que hay es que buscar constantemente los estímulos para que la economía produzca la demanda de crédito. Los bancos están, negocios los bancos de prestar. Y hay 42 bancos de licencia general con liquidez suficiente para prestar en el mercado. Falta la demanda. Y eso empezará a generarse a la medida que
que estos sectores se vayan reactivando. Bueno, el canal sigue siendo un motor, como todos sabemos, pero los puertos, la expansión de los puertos contenedores. El gobierno está en este momento revisando por primera vez una política minera de primer mundo. Panamá tiene un potencial minero extraordinario que no ha sido debidamente regulado. Se está trabajando con asesoramiento de todos lados del mundo, de los países mineros, para hacer una política y estimular el sector minero. Nuevamente, ahí tenemos la mina de cobre, que todos sabemos el estatus que está en negociación, pero hay muchos otros potenciales yacimientos que eso crea desde la exploración misma, genera mucha riqueza y mano de obra, sin llegar a la explotación. Entonces, se han hecho los agroparques, la ley de agroparques, la ley para incentivar el turismo, que se va a modificar, entiendo, la ley 122, pero también hay diferentes iniciativas desde el punto de vista del gobierno para meter la inyección necesaria a la economía. Claro, y crear esa demanda que tanto necesitamos realmente, ¿no? No sé, Gerardo, si te gustaría Sí, claro. aportar algo más con la parte privada. Encantado. Vamos a ver, nosotros, como hablábamos, igual seguimos muy activos en el sistema, estamos muy activos en el financiamiento de interinos, particularmente de casas de interés preferencial, digamos, del segmento preferencial, más que otra cosa, pero igual estamos activos en todos los segmentos. Y también estamos muy activos en el financiamiento a largo plazo, que como bien decías, ahora se ha venido reactivando. O sea, nos ha llamado la atención ver que los clientes que ya habían dado sus depósitos, que ya tenían cartas promesas de pago, están en segmentos que se han venido reactivando y quieren ejercer ya su compra, quieren formalizar su compra. De hecho, la construcción del pipeline que tenemos en los últimos meses ha sido muy robusta, ha sido de los mejores, vamos a ver, volúmenes de formalización de los últimos años. En eso nos ha sorprendido positivamente la economía panameña, o sea, la capacidad de rebote de la economía panameña, y todos lo sabemos, es impresionante. Entonces, ahí estamos bien parados. Sí me preocupa un poco las iniciativas de reactivación de la economía, o sea, que la agenda de reactivación tiene que estar muy clara para que la demanda igual vuelva, o sea, tenemos que preocuparnos por bajar los niveles de desempleo, y ahí va a crecer la demanda, como bien decía ahora Javier. Para que crezca la demanda hipotecaria tiene que crecer el empleo. O sea, no hay mejor ministro de vivienda que un buen empleo. O sea, no existe, no hay mejor. Eso entonces es importante. O sea, tenemos que bajar los niveles de desempleo del país y además hay que subir un poco los niveles de confianza. Como los niveles de confianza se suben, y me parece que ahí el gobierno lo ha hecho extraordinariamente bien, con un programa de vacunación robusto, que se ha hecho muy bien. La verdad, Panamá lo ha estado haciendo bien. Ha habido igual algunos pues, pasos en falso, igual que en todos los países del mundo, pero el gobierno ha corregido bien, la parte digital la ha hecho pero magistralmente, o sea, espectacularmente bien. Entonces ahí, la verdad, me parece que la vacunación va bien. El que no se ha vacunado en Panamá es porque de verdad no quiere. O sea, y ya tenemos un tema diferente, pero el que no se quiere vacunar ya es un tema distinto. Pero eso va a ayudar muchísimo a la construcción de la confianza, a la reconstrucción de los niveles de confianza en Panamá. Y lo otro es la seguridad jurídica. Nada, o sea, estos discursos incendiarios contra los segmentos bancarios, o sea, poniéndonos de enemigos a nuestra clientela no son convenientes. O sea, nosotros no somos enemigos de nuestros clientes. Nosotros estamos, la verdad, y lo usamos como el eslogan de Multibank para darle la mano a la clientela, para ayudarlos a construir sus sueños. O sea, estamos, de verdad, nuestro negocio es prestar para que el cliente logre hacer cosas. No estamos en el negocio de enemistarnos con nuestra clientela ni maltratarlos. Ese no es nuestro negocio. Entonces, me parece que una vez más, vamos bien. La economía se viene recuperando.
la vacunación sigue avanzando, estamos activos en el mercado, estamos optimistas, pero no nos vamos a desbocar, estamos cautelosamente optimistas. Excelente, buen mensaje, Gerardo, y la verdad que creo que toda coyuntura trae sus oportunidades, ¿no? Y nosotros acá conversábamos un poco al inicio de que para nuestros clientes este es un perfecto momento para invertir realmente. No pueden ser que estos ciclos pueden ser que no se vuelvan a repetir hasta cierto punto, hasta ciertos varios años realmente. Así que creo que es un buen momento para nosotros siempre, repetimos, invertir, para los desarrolladores comprar sus terrenos, porque si prevemos que podemos retomar el otro año pues un ritmo por lo menos prepandemia, ¿no? En el tema de las ventas inmobiliarias, ¿no? No sé, para cerrar, Ritu, sé que estamos algo contra el tiempo, respetando el tiempo de Pido la todos. palabra. En el mismo lineamiento que estábamos hablando, no hay que olvidar, a mi parecer, que el carácter del mismo consumidor ha cambiado mucho. Y digo, en un 180 grados, en cuanto el tema en efecto de liquidez. Nuestros padres nos decían que tu casa tiene que ser más tuya que del banco. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que dar más abono y versus la deuda. Pero hoy en día el consumidor que es millennial, que es generación X, que es generación alfa, ellos se sienten que, bueno, el consumidor, la banca es la alianza de ellos, con lo cual los abonos que el cliente desea pagar son menor que lo que el banco desea que los clientes pagan, por un lado, ¿no? Por otro lado, también el carácter del consumidor en cuanto, como don Gerardo decía, del empleo. Los empleos que existen hoy no existían hace 2 años, señores. Hay empleos que están dando buen dinero, un community manager, un YouTuber, un Instagrammer. Esos son empleos que al final de la cuenta están dando dinero. Los clientes muestran estabilidad en recibir esos dineros. Uh, y, y las promotoras cada día están enfrentando ese challenge, ese desafío de que como estos tipos de empleos también pueden ser bancables. Entonces, ahí dando el paso un poquito y tomo la batuta para abrir las preguntas. Y me gustaría de parte de tanto mi comité como la audiencia de webinar, cómo el banco o la banca en Panamá está apoyando en este cambio del patrón. Ok, tal vez si te puedo contestar rápidamente. Nosotros no tenemos un perfil preestablecido del cliente. O sea, no, un cliente que es youtuber, en el tanto pueda demostrar sus ingresos, no tenemos ningún problema. Si es youtuber, si es instagramer, si es un influencer, entrenador personal. O sea, hay muchas profesiones efectivamente nuevas que cuando yo tenía 20 años obviamente no existían. Más cuando tenía 40 tampoco. Así que son cosas bastante nuevas. No tenemos un perfil preestablecido, o sea, no tenemos un paradigma acerca de cómo es nuestro cliente. Entonces, en ese sentido, estamos muy abiertos a las nuevas generaciones. Lo que sí esperamos, obviamente, es un abono mínimo de parte del cliente, porque al final es una demostración de compromiso con la vivienda. Una cosa es el cliente que arrienda, efectivamente, eso es cierto. Otra cosa es el cliente que compra. Son clientes diferentes con necesidades distintas. Entonces, pues, variamos también los depósitos, los abonos iniciales, con base en los segmentos y los ingresos del cliente. Así que podemos acomodarnos mucho a diferentes realidades. Pero hay un poquito de todo. Ahí no es como decía mamá, no es solo sabor vainilla. Ahí tenemos un poquito más de variedad. Aquí tenemos ya varias preguntas, Francisco. ¿La podemos comenzar para atender algunas antes de cerrarle el webinar? Yo diría por respeto quizás al tiempo que nos hemos comprometido con los invitados, atendamos una o dos, Ritu, y para que tengamos aquí de los invitados, ¿no?
Adelante, por favor. Sí, gracias. Comienzo, bueno, hay una observación, don Javier, para usted. Dice Maricruz Pinilla, Banco Nacional debe modernizar sus sistemas y robustecer su personal del Departamento de Hipotecas. Son muy pocos ejecutivos para demasiadas promotoras. Pueden acercarse a Multibank. Se lo vamos a mandar todo a Multibank. Ya también. saben para qué sirven esas conversaciones abiertas. Aquí me acompaña Daira de Saurí, muy conocida por Acovir. Seguro que sí. ¿Cómo estás, Daira? Absolutamente. Daira, Bienvenida, Daira. siente, ella dice que sí, tema gente, pero no solo es la gente, sí estamos conscientes de que hay que atender a las promotoras, pero hemos ido primero digitalizando los procesos. Aunque les parezca mentira, estamos cortos de espacio, hemos tenido que alquilar locales en otros lados y el proceso como un banco estatal es mucho más lento a la hora de hacer un contrato de compra, contrato de alquiler, tiene tantos pasos seguir antes de poder ejecutar y después remodelar, pero sí estamos buscando más espacio. Inclusive estamos en negociaciones con nuestros vecinos a ver si adquirimos la torre que está al lado nuestra, porque sí se hace necesario. Pero, como dije anteriormente, se está haciendo y se ha hecho un esfuerzo muy grande en digitalizar todo el proceso para agilizarlo. Estábamos conscientes que era extremadamente lento y se ha hecho un trabajo en equipo muy bueno, al cual yo estoy muy satisfecho. Pero en la medida que íbamos mejorando el proceso, iba aumentando el volumen también, porque se secó la oferta desde el punto de vista de los bancos en este sector. Me encanta escuchar a Gerardo Ulloa, un banco tan importante como Multibank, esté ya viendo con más detenimiento el sector que es preferencial. Yo sé que siempre ha estado en los interinos, pero también hay que dar algo de cariño en las hipotecas, en este sector. Y espero poder compartir algunos créditos también con los colegas. Pero sí, tomamos nota y aquí está Daira Saurí. Está de acuerdo dice que ya está de acuerdo con Maricruz. Yo quizá la segunda y la última pregunta es de Héctor Chang, es el coordinador de nuestro comité de promotoras. Y Héctor le pregunta, ¿tendrán algún KPI de cuántas solicitudes reciben y cuántas aprueban ahora versus antes de la pandemia? Vamos a ver. En general. Sí, Como como te decía, como hablábamos hace un rato, nosotros en términos generales, nuestros índices de formalización, o sea, lo que es ya cuando el cliente formaliza su solicitud, pongamos de alguna manera, y casi que tenemos lista su carta de promesa de pago, o sea, nos ha venido subiendo de manera importante. O sea, ya el desembolso todavía no ha llegado, nos faltan las casas, estamos como hablábamos, en todos los segmentos, entonces, pues, Panamá en ese sentido es un mercado bastante más previsor que otros, ¿verdad? Porque hay una construcción de inventario y obviamente hay un pipeline que acompaña ese inventario. Pero en términos generales hemos venido creciendo. O sea, estamos en ese sentido bastante optimistas. Creo que estamos además dedicándole más esfuerzos y haciendo el negocio hipotecario con más cariño, o sea, tenemos gente extraordinaria en el mercado hipotecario que la está haciendo muy bien. Entonces, honestamente, creo que ahí hemos mejorado y ha mejorado también nuestro pipeline, pero no solo que nosotros lo estemos haciendo bien o un poco mejor, sino que el mercado creo que ha despertado y eso me llena de alegría. Una vez más, estamos cautelosamente optimistas, todavía no vamos a lanzar las campanas al vuelo, ni vamos a abrir la champaña, pero en general creemos que el mercado está despertando bien. Y esa percepción de Gerardo la respalda las cifras que tenemos acumuladas. Hay aumento y va a seguir el aumento de los bancos
necesitan prestar a buenos clientes. Y yo estoy seguro que en la medida en que haya esa seguridad jurídica y que sigamos en la senda del crecimiento de la economía, de la recuperación económica, vamos a multiplicar lo que se está prestando ahora mismo de aquí a los próximos 6 meses y un año. No tengo la menor duda, pero es muy importante y permítame que sea necio con esto, porque al final de cuentas lo que quiero es pedir también la colaboración de ACOBID y todos los miembros en transmitir el mensaje de la importancia de dejar que el sistema económico privado funcione sin intervención populista, sin intervenciones artificiales. Y eso tiene que ver todo con lo que hablamos de estos proyectos de ley populistas que pretenden imponer normas que no tienen nada que ver con la realidad económica. Nosotros quizás no somos el mejor ejemplo, Rito, porque el banco no ha parado. Nosotros, Sí. Banco Nacional tiene 1.582 millones en préstamos hipotecarios y de diciembre de 2020 a la fecha, las ferias que ha participado el área de hipotecas, hemos aprobado 173 millones de dólares. Eso en un periodo corto. O sea que realmente nosotros no hemos sentido mucha diferencia. Al contrario, sentimos que el volumen nos ha crecido y las cifras del año pasado fuimos de los pocos bancos que mostró crecimiento, porque es casualmente por esta área. El Banco Nacional no puede parar. Sí, correcto. Señores, yo en nombre de la Junta Directiva de ACOBIR y el Comité de Banca, mis colegas Multibank representado por Claudia Crisán, BAC por Yesenia Ortega, Banismo por Ruth Jiménez y Telma Cuesta, Scotiabank por Alfredo Vázquez, BNP por mi querida Daira, Mercantil Bank por Tamara Saucedo, Caja de Ahorros por Yerika Vidal, Olimpo Quintero, Banco General representado por Carmen Arosemena y Global Bank representado por Rocío. Le doy muchísimas gracias a ustedes para su tiempo, a nuestra audiencia para estar con nosotros y de verdad muchísimas gracias. Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Realmente, Gerardo, Carlos, Javier, muy amena la conversa y de verdad que enriquecedora. Y nos llevamos ese mensaje, Carlos, nosotros como gremio. Vamos a ser pues un agente multiplicador de la importancia de que dejar que los mercados de capitales funcionen realmente, ¿no? Así que pues nuevamente muchísimas gracias. No sé si Senia como directora ejecutiva quiere agregar algo más, que veo que prendió la cámara. Adelante, Senia. Para agradecerles el tiempo, de verdad que ha sido súper ilustrativo. Fue lástima, pues no podemos contestar todas las preguntas, pero yo creo que todo el público, todos los miembros de ACOBIR, la Junta Directiva, el comité, todos quedamos bastante claros. Así que muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. De verdad. Encantado, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.